Después de recomponernos de la caída tenemos que seguir ruta. Hay que dirigir muy bien por la pista que vamos en cada momento. Como veis, hay pistas laterales y dentro de las pistas laterales también hay desvíos. Entonces, bueno, tenemos que elegir bien el tipo de pista que mejor se nos dé en cada momento, pues para que no sea eterno esto. Este es un ejemplo de las condiciones de vida de mucha gente aquí en Mauritania. A veces ves un coche aparcado ahí con muy buena pinta que no sabes, de esta gente no es seguro, pero la mayor parte de los coches que hay aquí en Mauritania ya lo habéis visto en vídeos anteriores, cómo son. Respecto a la fauna, esto es lo que nos vamos a encontrar: los facóqueros, que pertenecen a la familia de los jabalíes, y algún que otro camello. Hay más, hay más. Lo malo es estar pegado a la derecha, que es donde está la mejor rodada, que te pueden salir y tener menos capacidad de reacción. Si te sale por la derecha ahora mismo, la capacidad de reacción es 0,1. Y si vas por la rodada de la izquierda, pues te pasa esto. Una señal de tráfico aquí, macho. Una señal de tráfico. Estamos llegando al peaje del Parque Nacional de Diablin. Ya llevamos un rato por él y a ver qué pasa con lo que hay que pagar, porque yo ya sé de antemano el precio. Espero no tener ningún problema. Buenos días. UK National Park. Okay. What price? Huillas. What? 200. Okay. Thank you very much. Al final la pista también se va a cobrar su precio con respecto a la rotura del material. Si os fijáis en la cámara GoPro, va totalmente echada hacia adelante porque ya se me había roto una de las patillas que sujetan la cámara al soporte. Y ahora se me va a romper también el soporte del teléfono que utilizo como navegador. Al final tuve que coger unas bridas, sujetarlo a la parte delantera y de la moto y así tuvo que ser ya hasta la vuelta. Ahora vamos a poner en práctica la teoría que tantas veces hemos visto de cómo levantar una moto. Bueno, ya hemos salido de Mauritania. Como ya no pasó en el Parque Nacional de Dublín o también con la visa para entrar en Mauritania, aquí también hay que pagar un peaje para cruzar este puente, que es aproximadamente son 4.000 francos CFA, que son sobre 6 euros. Y esto también es independiente de lo que tengamos que pagar cuando paguemos en la frontera,
Bueno, a ver si creo que hemos acabado todos estos trámites farragosos. No, lo siguiente. Hemos cruzado ya a Senegal y nos vamos directamente a San Luis, que es donde tenemos el alojamiento. Os enseñaré primero su famoso puente y la parte más antigua, que es lo más conocido de esta isla. San Luis debe ser eso, dicen que era una isla con edificaciones de la época y que posteriormente le construyeron un puente. En el año que construyeron el puente, pues os voy a ser muy sinceros, no tengo ni idea. Os lo pondré aquí abajo en algún sitio. Oye, es muy difícil traer todos los datos en la cabeza, Yo procuro, cuando hago un viaje de este tipo, siempre me empapo un poco de lo más relevante de cada sitio. Ahí está el puente, lo veis. De lo más relevante de cada sitio y tal, y después, bueno, lo voy soltando. A veces pues me equivoco y procuro, antes de que nadie me lo suelte, pues procuro decirlo yo ya en el vídeo, ¿no? Y corregir el error para no dar a malas interpretaciones. Bueno, vamos a cruzar la puente, que no os quiero liar. El policía aquí viendo su móvil, un atasco de la hostia. Bueno, que esto es el relevo. This is the bridge of San Luis. Ostras, pues debe ser la hora de salir de todo el mundo de la isla de San Luis, porque no veas qué atasco hay aquí montado para salir. A ver, para entrar está muy bien. ¿Y ahora qué hago? On the right, on the left. Me meto por aquí. Y voy a parar aquí. Aquí estoy buscando el alojamiento para hoy. A veces, fuera de lo que es el casco histórico, las carreteras que la cruzan, las carreteras principales, todo lo demás es arena y se convierte en un verdadero suplicio llegar a los sitios, tanto ir a buscar una tienda como puede ser buscar un hotel. Bueno, aquí es donde he dormido, ya veis, en San Luis. Por aquí. Esta es Jara, mi amiga Jara en San Luis de acá, y tiene un hotel estupendo, ya lo veis. ¿Cómo se llama? Pulagu. Ya lo sabéis, Pulagu, en San Luis, ¿vale? Voy a terminar de cargar la moto. Au revoir, madame. Salgo del alojamiento de Jara no sin problemas, ya que la calle era bastante estrechita de salida y después llegas a otra calle que no te daba la rueda ni para girar. Entonces, bueno, menos mal que encontré allí a alguien que me ayudó levantando un poco la rueda trasera y enderezando la moto. Si no...
Thank you. Esto es una locura. Thank you. Tengo que echar gasofa, tío. Iniciamos nuestra última etapa para llegar a Lago Rosa. Tenemos unos 245 kilómetros por delante. Yo le calculo unas 6 horas, teniendo en cuenta pues las carreteras, las pistas por las que me voy a meter y bueno, a las paradas que haré, ¿no? Esto fue fundado por los franceses, fue una ciudad colonial francesa que bueno, ha perdido parte de su encanto, pero en cualquier caso se ve algo como más otro estilo de vida que Mauritania, ¿eh? Totalmente diferente. ¿Qué pasó ahí? Visa, it's possible. No visa, no car. No. What? The next. So far. Yes, credit card. What is the name? Oil. Okay. Hay que tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito en establecimientos y gasolineras porque muy pocos las autorizan. Entonces hay que hacer un buen cálculo del dinero que vas a gastar y cambiarlo al principio, y después, bueno, siempre hay cajas de cambio también, que las comisiones son grandes, y si no, pues siempre queda el recurso del cajero, que es lo que me pasó aquí en este momento. It's possible with the motorbike. How many meters? How many? For here. Bueno, os voy a contar, he puesto a funcionar la cámara porque os voy a contar lo que me acaba de pasar. Hace ahora mismo 44 grados, ¿no? Y bueno, paré ahí a beber un poco de agua, en la sombrita, ahí en una gasolinera. Voy a hacer un off para no liaros mucho y resumiros un poco lo que me pasó. Bueno, el caso es que, como os decía, paré en la gasolinera para refrescar un poco, echar gasolina, descansar y bueno, y decidí, como las carreteras por las que iba son de baja velocidad, bueno, pues decidí quitarme la chaqueta por la calor que hacía. La amarré con unos pulpos detrás y bueno, ya ahí me encontraba más fresquito y dije, bueno, ahora voy despacito y va a ser una maravilla. Y nada, pues nada, eché a andar y bueno, me hice unos 12 kilómetros aproximadamente muy tranquilotes, iba todo muy bien, muy fresquito, tan fresquito iba, tan contento iba, que de repente se me encendió una bombilla y que me di cuenta, pues que se me había olvidado el casco en la gasolinera, el casco con la cámara Sony que llevo. Allá me di vuelta todo agobiado, aquí casi muy poca gente lleva casco, casi todo el mundo va sin casco, me crucé con la policía, ni me miraron, o sea que nada, me pasé la gasolinera también del agobio que llevaba con el rollo del casco y de la cámara. Bueno, al final, cuando vi al chaval, ya vi en la cara que tenía el casco y nada, lo recuperé, pero bueno, son efectos del recalentamiento de la cabeza que te producen 44 grados de calor, ¿eh? Y bueno, al chaval le di una propilla y no sé si eran 3.000 o 4.000 de estos francos senegaleses, yo creo que eran 5 euros o 6, a lo mejor era un sueldo de un día para él, tranquilamente. Y nada, pues ahí salí del apuro como pude, pero bueno, el susto fue grande, ¿eh? Vaya hombre, y ahora va y se me apaga el navegador. Sobrecalentamiento. Yo sin navegador no llego, Parar y enfriarlo un poco, tío.
Al lago Rosa hay dos maneras de entrarle, por el norte y por el sur. Si le entras por el norte vas por mucha pista de arena, muchos cruces, muchísimos cruces, mucha aldeíta, etcétera, ¿no? Si le vas por el sur, una vez que te sales de la carretera nacional, pues es una carretera un poco asfaltada, a veces sí, a veces no, y siempre con arena, ¿no? Te vas encontrando muchos puestos, muchos vehículos, pero bueno, es una manera más fácil de llegar y te deja ya casi pegado al lago. Aquí tenéis Lago Rosa, el lago rosa menos rosa de todos los lagos rosas que existen en el mundo. Llegar hasta aquí es un poema, pero un poema. Pero bueno, lo que os decía, hay que pensárselo dos veces antes de tomar una decisión como esta y si la tomas, ver muy bien por dónde hay que ir, o sea que consultar y ya está. O sea que nada, reto conseguido y mucho calor, mucha arena, mucho polvo, acabas hasta los huevos de la arena, mucha pobreza, muchísima pobreza. Cuando las cosas quieren salir mal, pues no hay nada que hacer. Se me había acabado la batería de la cámara 5 minutos antes de llegar al lago y ahora se me desconectó temporalmente el audio, así que os voy a comentar. Esta noche me voy a dormir a Dakar, aún tengo una tirada a Dakar y después descansar y los 3.300 kilómetros de vuelta. Así que nada, agradecer a toda la gente que ha colaborado conmigo en este viaje, agradeceros a vosotros por estar ahí y que nada, nos seguimos viendo en siguientes vídeos. Venga, un saludo para todos.